Roma no solo fue un imperio de conquistas y emperadores, sino también de creencias. Desde sus orígenes como una pequeña ciudad-estado hasta convertirse en la potencia más grande del mundo antiguo, su cultura se construyó sobre la tradición, la guerra y la religión. Los romanos eran profundamente religiosos, veneraban a sus dioses con rituales precisos y creían que su destino dependía de mantener su favor. Pero a medida que el imperio se expandía, nuevas influencias llegaron de Oriente, trayendo consigo cultos exóticos y misterios que prometían no solo éxito en la vida, sino también salvación tras la muerte. Fue en este contexto donde dos religiones emergieron como fuerzas rivales en Roma, el cristianismo y el mitraísmo. Ambas ofrecían algo diferente a la fe tradicional, atrayendo seguidores entre soldados, aristócratas y ciudadanos comunes. Pero mientras una terminaría dominando el mundo occidental, la otra desaparecería casi sin dejar rastro. ¿Qué tenía el culto de Mitra para rivalizar con el cristianismo? ¿Por qué tantos romanos, especialmente soldados y oficiales, se sintieron atraídos por sus rituales? Y lo más importante, ¿qué llevó a su desaparición? Historia del mitraísmo. Antes de Roma. En la Persia aqueménida la religión oficial era el zoroastrismo, que postula la existencia de un único dios, Ahura Mazda. Esta divinidad es la única mencionada en las inscripciones que se conservan de la época de Darío el Grande. Sin embargo, se conserva una inscripción, hallada en Susa, de la época de Artajerjes II, en la que se menciona a Mitra junto a Ahura Mazda y a otra deidad llamada Anaita. ¿Existe vinculación entre este Mitra persa y sus antecesores indoiranios y el de la religión mistérica del Imperio Romano? Así lo creyó el iniciador de los estudios sobre la religión mitraica, Franz Cumont, pero en la actualidad la cuestión dista de estar clara. Un posible indicio de la vinculación entre el Mitra persa y el romano puede encontrarse en los reinos de Partia y el reino del Ponto, muchos de cuyos reyes llevaron el nombre de Mitrídates, quizá relacionado etimológicamente con Mitra. Por otro lado, en Pérgamo, en Asia Menor, escultores griegos produjeron los primeros bajorrelieves con la imagen de Mitra tauróctonos. Aunque el culto de Mitra no tuvo apenas difusión en la Hélade, estas imágenes marcan tal vez el camino de Mitra hacia Roma. La primera referencia en la historiografía grecorromana al culto de Mitra se encuentra en la obra del historiador Plutarco, quien menciona que los piratas de Cilicia celebraban ritos secretos relacionados con Mitra en el año 67 a.C. El mitraísmo en el Alto Imperio Romano. Es probable que los introductores del mitraísmo en el Imperio Romano fueran los legionarios que habían servido a Roma en las fronteras orientales del imperio. Las primeras evidencias materiales del culto de Mitra datan del año 71-72 de nuestra era. Se trata de unas inscripciones hechas por soldados romanos que procedían de la guarnición de Carnuntum, en la provincia de Panonia Superior, y que probablemente habían estado antes en Oriente, en guerra contra los partos y en los disturbios de Jerusalén. Hacia el año 80 de nuestra era, el autor romano Estacio menciona la escena de la tauroctonía en su Tebaida. Plutarco, en su vida de Pompeyo, deja claro que el culto de Mitra era ya conocido en su época. A finales del siglo II el mitraísmo estaba ampliamente difundido en el ejército romano, así como entre burócratas, mercaderes y hasta entre los esclavos. La mayor parte de las evidencias arqueológicas proceden de las fronteras germanas del imperio. El mitraísmo en el Bajo Imperio. Los emperadores del siglo III fueron en general protectores del mitraísmo, porque su estructura fuertemente jerarquizada les servía para reforzar su propio poder. Así, Mitra se convirtió en el símbolo de la autoridad y el triunfo de los emperadores. Desde la época de Cómodo, que se inició en sus misterios, los adeptos del culto procedían de todas las clases sociales. Numerosos mitreos han sido hallados en las guarniciones de frontera del imperio. En Inglaterra, han sido identificados al menos 3, a lo largo del muro de Adriano, en Housesteads, Carrauburg y Rochester.
Restos de otro mitreo han sido descubiertos en Londres. Otros santuarios de Mitra erigidos en esta época se encuentran en la provincia de Dacia y en Numidia, en el norte de África. La mayor concentración de mitreos, sin embargo, se encuentra en la propia Roma y en la cercana ciudad portuaria de Ostia, con un total de 12 templos identificados, aunque posiblemente existieron varios centenares. Mitología. No hay textos sobre el mitraísmo escritos por los propios adeptos, por lo que las únicas fuentes para conocer esta religión son las imágenes sagradas encontradas en los mitreos. Relato mítico. Según el relato que ha podido reconstruirse a partir de las imágenes de los mitreos y los escasos testimonios escritos, el dios Mitra nació cerca de un manantial sagrado, bajo un árbol sagrado, de una roca. Esto enlaza con las tradiciones armenias de la cueva de Meher. En el momento de su nacimiento, llevaba el gorro frigio, una antorcha y un cuchillo. Fue adorado por pastores poco después de su nacimiento. Bebió agua del manantial sagrado. Con su cuchillo, cortó el fruto del árbol sagrado, y con las hojas de ese árbol confeccionó su ropa. Encontró al toro primordial cuando pastaba en las montañas. Lo agarró por los cuernos y lo montó, pero, en su galope salvaje, la bestia lo hizo desmontar. Sin embargo, Mitra siguió aferrado a sus cuernos y el toro lo arrastró durante mucho tiempo, hasta que el animal quedó exhausto. El dios lo agarró entonces por sus patas traseras y lo cargó sobre sus hombros. Lo llevó, vivo, soportando muchos padecimientos, hasta su cueva. Este viaje de Mitra con el toro sobre sus hombros se denomina transitus. Cuando Mitra llegó a la cueva, un cuervo enviado por el sol le avisó que debía realizar el sacrificio y el dios, sujetando al toro, le clavó el cuchillo en el flanco. De la columna vertebral del toro salió trigo y vino de su sangre. Su semen, recogido y purificado por la luna, produjo animales útiles para el hombre. Llegaron entonces el perro, que se alimentó del grano, el escorpión, que aferró los testículos del toro con sus pinzas, y la serpiente. Niveles de iniciación. En el mitraísmo, existían 7 niveles de iniciación, que pueden estar relacionados con los 7 planetas de la astronomía de la época: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. La mayoría de los miembros llegaban únicamente hasta el 4º grado, Leo, y solo unos escogidos accedían a los rangos superiores. Los niveles, conocidos gracias a un texto de San Jerónimo que confirman varias inscripciones, eran los siguientes: Corax, Crifius, Miles. Sus atributos eran la corona y la espada. Leo. En los rituales presentaban a Mitra las ofrendas de los sacrificios. Perses. Heliodromos. Sus atributos eran la antorcha, el látigo y la corona. Pater. Sus atributos, el gorro frigio, la vara y el anillo, recuerdan a los del obispo cristiano. En los ritos, los iniciados llevaban máscaras de animales relativas a su nivel de iniciación y se dividían en 2 grupos: los servidores, por debajo del grado de Leo, y los participantes, el resto. Los rituales. Para la reconstrucción de los rituales mitraicos, se cuenta únicamente con los textos de los padres de la Iglesia que critican el mitraísmo y de la iconografía encontrada en los mitreos. Las mujeres estaban excluidas de los misterios de Mitra. En cuanto a los varones, parece que no se requería una edad mínima para ser admitido, e incluso fueron iniciados varios niños. La lengua utilizada en los rituales era el griego, con algunas fórmulas en persa, seguramente incomprensibles para la mayoría de los fieles, aunque progresivamente se fue introduciendo el latín. Parece ser que el rito principal de la religión mitraica era un banquete ritual, que pudo tener ciertas similitudes con la Eucaristía del cristianismo, o más bien con una comida al estilo de un agape. Según el comentarista cristiano Justino, los alimentos ofrecidos en el banquete eran pan y agua, pero los hallazgos arqueológicos apuntan a que se trataría de carne de animales sacrificados y de libaciones de vino, o quizás de pan y vino, como en el rito cristiano. Esta ceremonia se celebraba en la parte central del mitreo, en la que 2 banquetas paralelas ofrecían espacio suficiente para que los fieles pudieran tenderse, según la costumbre romana, para participar del banquete. Los cuervos, Corax, desempeñaban la función de servidores en las comidas sagradas.
El rito incluía también el sacrificio de un toro. También se sacrificaban otros animales. La estatua de Mitra Tauróctonos desempeñaba sin duda un papel en estos ritos, aunque no está muy claro cuál. En algunos mitreos, se han descubierto pedestales giratorios, que permitirían mostrar y ocultar alternativamente la imagen a los fieles. En algún momento de la evolución del mitraísmo, se utilizó también el rito del taurobolium o bautismo de los fieles con la sangre de un toro, practicado también por otras religiones orientales. Conocemos por Tertuliano la severa condena cristiana a estas prácticas. Final del mitraísmo. A finales del siglo III se produjo un sincretismo entre la religión mitraica y ciertos cultos solares de procedencia oriental, que cristalizaron en la nueva religión del Sol Invictus. Dicha religión fue establecida como oficial en el imperio en el año 274 por el emperador Aureliano, quien erigió en Roma un espléndido templo dedicado a la nueva divinidad y creó un cuerpo estatal de sacerdotes para rendirle culto, cuyo máximo dirigente llevaba el título de Pontifex Solis Invicti. Aureliano atribuyó a Sol Invictus sus victorias en Oriente. Este sincretismo, sin embargo, no conllevó la desaparición del mitraísmo, que siguió existiendo como culto no oficial. Muchos de los senadores de la época profesaron al tiempo el mitraísmo y la religión del Sol Invictus. Sin embargo, este periodo marcó el comienzo de la decadencia del mitraísmo, a causa de las pérdidas territoriales que el imperio sufrió como consecuencia de las invasiones de pueblos bárbaros, y que afectaron a territorios fronterizos donde el culto estaba muy arraigado. La competencia del cristianismo, apoyado por Constantino, robó adeptos al mitraísmo. También hay que tener en cuenta que el mitraísmo excluía a las mujeres, que sí tenían derecho a participar en el culto cristiano. El cristianismo desplazó al mitraísmo durante el siglo IV, hasta convertirse en la única religión oficial del imperio con Teodosio. Hubo algunos intentos de revitalizar el culto de Mitra por parte de Juliano el Apóstata y del usurpador Eugenio, pero no tuvieron demasiado éxito. El mitraísmo quedó formalmente prohibido desde el año 391, aunque probablemente su práctica clandestina se mantuvo durante algunas décadas. El mitraísmo sobrevivió aún hasta entrado el siglo V en algunas regiones de los Alpes y volvió a la vida, tenaz pero efímeramente, en las regiones orientales del imperio, donde se había originado. Sus conceptos dualistas tuvieron un importante papel en el desarrollo del maniqueísmo, religión que resultaría otra dura competidora para los cristianos. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.